Bienvenidos entonces a este curso de filosofía y cristianismo. Vamos a estudiar mucho, vamos a leer mucho, vamos a pensar mucho. Nosotros, para poder ingresar en las relaciones entre cristianismo y filosofía, necesitamos tener un preámbulo que nos permita a nosotros conocer las grandes categorías de la religión. Y para eso nos vamos a valer, en esta primera clase, vamos a hacer un panorama de lo que son las religiones en el antiguo Próximo Oriente. Vamos a estudiar las religiones en el antiguo Próximo Oriente para entender las dos grandes tradiciones religiosas que aparecen alrededor del 2000 antes de Cristo y que van a perdurar, ¿no es cierto?, en las tradiciones medievales, en las tradiciones modernas y en las tradiciones contemporáneas. Entonces, para esto nosotros vamos a diagramar las dos grandes tradiciones religiosas de la antigüedad. Y para eso vamos a tratar de advertir cuáles son las dos grandes culturas, las dos grandes razas de la antigüedad. A pesar de que la categoría de raza ya está muy refutada por la biología, nosotros vamos a utilizar el concepto de raza no biológica, no filogenéticamente, sino que la vamos a utilizar sociológicamente, ¿bien? Para que si hay algún biólogo diga, che, pero está hablando de raza, bueno, advertimos que vamos a utilizar ese concepto de manera sociológica y no de manera filogenética. Nosotros vamos a hablar de dos grandes culturas, de dos grandes razas. Si ustedes tienen un papelito, pueden fragmentarlo al papel en dos, poner una raya al medio, porque nosotros lo que vamos a hacer es poner una tradición al lado de otra tradición e ir haciendo una especie de contrapunto con respecto a las dos grandes tradiciones de la antigüedad. Entonces, una vez que nosotros hemos demarcado la línea, podemos decir la primera gran tradición es la tradición indoeuropea. Vamos a desarrollar hoy esta tradición, la indoeuropea, por un lado. ¿Quiénes son los grandes exponentes, las grandes civilizaciones que expusieron la tradición indoeuropea, el pueblo indoeuropeo? Por un lado, los hititas. Por un lado, los hititas, que son en definitiva los padres de la filosofía griega. Ustedes no se olviden que Turquía está ubicada en la antigua Anatolia, y en la Turquía actual está ubicada la isla de Mileto. No, los hititas, con H, saca la C y que quede hititas, ¿no? Los hititas que viven en Anatolia, ¿sí? Uno de los grandes reyes de los hititas fue Hattushili. Ati. Y de los hititas vienen los griegos, ¿sí? Por ejemplo, Tales de Mileto es Tales el turco, y Turquía era Anatolia, por lo tanto, Tales de Mileto, de quien se dice es el primer filósofo de la historia, en realidad es un hitita, es un hitita. Muchos grandes presocráticos fueron hititas. Entonces de ahí viene lo que va a ser después la tradición europea, la tradición occidental. Propiamente, los pueblos indoeuropeos
son pueblos occidentales. Y la otra tradición que nosotros vamos a trabajar hoy es la tradición semita. Vamos a hacer una categorización de los semitas. ¿Qué pueblos son exponentes de la civilización semita? Bueno, por un lado los acadios, que son los primeros semitas de la historia, los acadios, el gran emperador de Akkad, el que ha unificado toda Mesopotamia, se llama Sargón de Akkad. También se lo conoce como Agadé, Akkad o Agadé, en el 2600 antes de Cristo. Si alguno tiene una pregunta que sea necesaria para continuar entendiendo la clase, la puede hacer. Si la pregunta tiene que ver con otro tema que no tiene que ver con el desarrollo de la clase, o que es paralelo al desarrollo de la clase, las preguntas se van a hacer al final, para que no se interrumpa, ¿no es cierto?, el desarrollo de la clase. Así que solamente valen las preguntas en este momento, en el desarrollo de la clase, si es que ustedes necesitan que yo responda una pregunta para poder seguir entendiendo la clase, ¿verdad? Bien. Una pregunta, profe, una pregunta rápida. La pregunta es, he estado leyendo el libro de Levíticos y habla mucho de la influencia del lenguaje acadio. ¿Estamos hablando del mismo acadio, de la misma cultura acadia que influenció el semitismo? Claro, sí, sí, el acadio, de hecho, el acadio es el primer alfabeto de la historia. Que después se va tiene relación con el hebreo, por lo que entiendo, entonces. Bueno, por eso estaba por desarrollarte eso, justamente. El acadio da lugar al paleohebreo. El paleohebreo da lugar al hebreo arameizado. Del hebreo arameizado surge el arameo. Del arameo surge el hebreo. Ese es como el desarrollo. Pero el paleohebreo en realidad es fenicio. Vamos a hacer un poco ese desarrollo. Pero sí, es una pregunta que tiene que ver con el desarrollo de la clase. Así que muy buena pregunta. ¿Alguien más quería hacer otra pregunta? No, bueno. Te quería preguntar, Jonathan, si en realidad tiene algo que ver los acadios con los asirios o con los sirios del norte de Israel. Ciertamente, son parte del pueblo mesopotámico. Los acadios, los babilonios, los sumerios, los asirios. Sí, sí, pertenecen a lo que se llama el territorio de la Mesopotamia, ¿verdad? Calificada así por Heródoto. Bien, continuamos entonces. Semitas son los acadios, ya les dije, ¿no es cierto? Indoeuropeos son los hititas y los griegos. Estas son las civilizaciones indoeuropeas. Y los hititas son los acadios, los arameos, los egipcios, de alguna manera también son semitas, los egipcios, y también, obviamente, los hebreos. Estas son las grandes civilizaciones semitas. Y estos dos tipos de civilizaciones van a configurar dos tipos de religiones diametralmente distintas. Este es un desarrollo que se realiza en lo que se llama la antropología cultural. Entonces ustedes ahora van a entender las religiones antiguas en base a una categorización que voy a hacer yo. Nosotros, en la antigüedad, tenemos dos clases de divinidades. Vamos a poner así, divinidades. Hay, ¿no es cierto?, en la antigüedad, dos clases de divinidades. Los indoeuropeos desarrollan religiones que tienen que ver con lo que se llaman los dioses del cielo. Así escriban, después yo les voy a explicar, obviamente, pero ustedes escriban así. Los dioses
del cielo. En contraposición, los semitas van a desarrollar religiones que están basadas en los dioses de la tierra. Pongan así entonces, dioses de la tierra, los semitas. Bien, vamos a ir desarrollando las diferencias entre las religiones del cielo y las religiones de la tierra. Por un lado, los dioses del cielo consideran antropológicamente, vamos a hacer un análisis sobre qué es el hombre para las religiones indoeuropeas, la de los dioses del cielo. Para los dioses del cielo, el hombre es alma pura. El hombre es un ser inmaterial en esencia. El hombre en esencia, sustancialmente, es un ser inmaterial. Entonces el ser es ruach. En hebreo ruach significa viento. Yo acá lo veo a mi amigo Alex, ¿no es cierto? Él es teólogo, y ¿no es cierto? Él en hebreo, para mencionar al Espíritu Santo, él dice Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la palabra Ruach significa viento. Jesucristo dice, Ruach sopla por donde quiere, ¿no? El viento, nadie sabe de dónde viene, hacia dónde va. Así es el Espíritu Santo, como el viento del norte, que nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. ¿Cómo va a ser traducida la palabra Ruach al griego? Esto es muy importante. Va a ser traducida por la palabra pneuma. Pneuma, así como suena P-N-E-U-M-A, pneuma. Y la palabra neuma también tiene que ver con el viento, ¿no es cierto? Por ejemplo, Alex, Jorge, que saben mucho de teología, en algún momento habrán escuchado hablar de la pneumatología. La pneumatología es el estudio del Espíritu Santo. Ahora, cuando ustedes quieren andar en auto, la rueda tiene que tener algo que tiene aire para poder andar. ¿Cómo se llama eso que tiene aire, que está en la rueda? Eduardo dijo algo, pero lo dijo... Neumático. 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 Y la palabra neumático viene de neuma. Sí, sí. Entonces la palabra neuma significa aire, soplo. Soplo. Jonathan. O sea que, sí. Jonathan. Sí. Y la palabra neumáticos significa cosas espirituales. Totalmente, claro, exactamente. Es la antítesis del sárquicos, que sería, en este caso, el hombre carnal. Claro, esa la cara. Neumáticos. En Efesios. Muy bien, exactamente, que no es lo mismo sarx que soma. Soma es cuerpo, sarx es carne, ¿no es cierto? Bien. Entonces, neuma es el viento, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos neumonía. La neumonía es la falta de aire en los pulmones, ¿no? O cuando, ¿no es cierto?, hay mucho aire en los pulmones. Eso un médico nos puede explicar. Después nosotros tenemos la palabra nefesh. Nefesh, que es la unidad del espíritu, ¿no es cierto?, en la habitación del espíritu, que es el... Jonathan, para no perderme, estamos hablando de la indoeuropea todavía, ¿verdad? Estamos hablando de la tradición, exactamente, de la tradición indoeuropea. Perfecto. Right. Y la palabra nefe, bien, la palabra nefe va a ser traducida por psique, en griego, psique. Psique, ¿no? Si no quieren, psique.
Jonathan, disculpa, ¿cómo se escribe Nefesh? Bueno, así como suena, Nefesh con SH. Pero yo les sugeriría que no me interrumpan por preguntas de ese estilo, más bien por preguntas más filosóficas o sustanciales. De última, ustedes escriben como puedan y después buscan en internet, ¿no es cierto? Pero que las preguntas sean más sustanciales, más teológicas, más filosóficas, así no se hace tan trabado, ¿verdad? Consulta. Sí. Ahí en psique ya se perdió, porque se cayó del espíritu a la mente, ¿o no? Bueno, vos déjame que ya vamos a desarrollar ahí. Pero siguen siendo todavía, bien Néstor, siguen siendo todavía religiones que consideran que el hombre es espíritu, que es alma, ¿verdad? Aunque todavía no vamos a hacer la distinción entre espíritu y alma. El alma es principio operativo y el espíritu es principio vital, pero bueno, no vamos a hacer la distinción. El hombre es alma pura, y hay una concepción en este tipo de concepciones relativamente negativa con respecto a la corporeidad, con respecto a la materialidad. ¿Sí? El gran exponente de la tradición indoeuropea es el mazdeísmo de los persas, que también son un pueblo indoeuropeo, los persas. El gran exponente de la concepción negativa de la materia y de la concepción positiva del espíritu viene de Zoroastro, de los persas, ¿sí? De esa tradición persa. Esta concepción negativa de la materia, ¿no es cierto?, tiene que ver con una concepción antropológica. El hombre es espíritu puro, el hombre es inmaterialidad pura. Entonces, bien, Néstor, a mí me gusta porque él va escribiendo las palabras ahí, así que está bien. Entonces, para la tradición indoeuropea, el hombre es espíritu y tiene cuerpo. Y está en un cuerpo, y tiene cuerpo. Pero el hombre no es cuerpo, sino que tiene cuerpo. Esto de que el hombre es alma pura y tiene cuerpo, va a terminar en la ideología de género. Esto que surge en el 1600 antes de Cristo, termina en que yo no soy esto que ustedes ven. Yo no soy este cuerpo que ustedes ven. Yo tengo este cuerpo, pero yo soy psicología pura. Yo soy autopercepción pura. Fíjense de dónde nace la ideología de género. La ideología de género tiene raíz en las religiones del cielo, de los indoeuropeos, de los persas, los hititas y los griegos del 1600 antes de Cristo. Bueno, nadie ha rastreado la ideología de género tan atrás. ¿No? Nadie rastreó la ideología de género tan atrás. Pero esto surge de acá. Para la ideología de género yo no soy cuerpo, yo tengo cuerpo, yo estoy en un cuerpo. Es una concepción donde el ser de las cosas no tiene que ver con la materia, no tiene que ver con lo corpóreo, ¿no es cierto? Bien. En cambio, antropológicamente, para los semitas, el hombre viene del polvo y vuelve al polvo. Del polvo eres y al polvo volverás. Esta concepción semita tiene una concepción positiva del cuerpo. El hombre, ¿no es cierto?, es carne, el hombre es cuerpo, hasta el verbo se hace carne, ¿no es cierto?, y habita entre los hombres. Basar, la palabra cuerpo en hebreo es basar, basar. Voy a buscar acá. Profe, una pregunta rápida. ¿Esa concepción semita viene de la Torá o tiene otras influencias? No, viene de la Torá, pero es más antigua que la Torá. Porque esta concepción
semita surge en el 1600 antes de Cristo. Y la Torá se escribió en el siglo VIII, VII. Eso Jorge, que sabe mucho más de canon y de Biblia que yo, nos puede explicar más o menos, rastrear el origen de la Torá, pero yo me imagino, Jorge querido, que discúlpame, vos sabés más de esto que yo, Jorge Carrillo, que la Torá se escribió posterior al 1600 antes de Cristo, no me dejes mentir. Sí. La Torá, los estudiosos la ubican en el siglo V, antes de la época de Esdras. Por lo menos ahí se sabe que ya está la Torá completa. Perfecto, más o menos dentro del cautiverio de Babilonia, ¿no? Exactamente. Obviamente que dentro del Antiguo Testamento hay ciertos fragmentos donde se dice que Dios que le pide a Moisés que escriba partes, que escriba un libro, a Josué, a Samuel, pero la Torá, como nosotros la conocemos más o menos, se encuentra en esa época, se escribió. Aunque se podría decir que el terminus ad quo, el punto de inicio, sería más o menos en 1475 a.C. O sea, el terminus ad quem sería el siglo V, pero es como un averaje de tiempo para poder hablar de la producción inicial y luego entonces la edición final, si se va a hablar de edición. Yo creo que es como un canon primitivo. Hay un canon primitivo. Sí, sin embargo, el tiempo en que fue escrito me parece que también está citando a generaciones anteriores que vivieron en épocas más antiguas de lo que la escritura está hecha. No, obviamente que... Concepción. La concepción, la idea, viene de Abraham quizás. Obviamente, a ver, nosotros ahora no nos vamos a poner a debatir cuándo nació la Biblia, ¿verdad? Pues no es el tema que nos importa ahora saber cuándo nació la Biblia. A nosotros ahora lo que nos importa saber es que la Biblia se escribió posterior al 1600 antes de Cristo. Claro, ¿Cómo se haya escrito? ¿Con qué se haya escrito? ¿Quién la haya escrito? Eso es un tema que podemos charlar en otra ocasión, ¿verdad? Es un tema que por ahora no nos interesa. Sí, no, yo obviamente me refería a la idea esta semita de la concepción del hombre, no de... Claramente, obviamente que la Torá pone por escrito una tradición oral de por lo menos muchos siglos, ¿verdad? Una tradición oral. Bien. La concepción semita tiene una mirada positiva del cuerpo, ¿sí? El hombre es cuerpo, esa corporidad es templo del Espíritu Santo, es decir, es una corporidad santa. Es tan santo el cuerpo, acá yo me permito hacer una distinción que hace Rudolf Bultmann, que seguramente a mi amigo Jorge le va a gustar, entre sarx y soma. Sarx, en la teología de Pablo, ya está influenciada por una concepción indoeuropea. Es decir, Pablo en algún momento tiene una mirada desdeñosa de la sarx. ¿Sí? Muy bien, Rudolf Bultmann. Pero soma es el cuerpo, y en ninguna parte del Nuevo Testamento se tiene una mirada negativa del cuerpo, sino de la carnalidad, pero la carnalidad no es un concepto físico. La carnalidad del hombre es un concepto espiritual del hombre. Muchos teólogos medievales se han confundido y han pensado que el Nuevo Testamento condena las necesidades del cuerpo. Entonces, que una persona espiritual tenía que padecer hambre, frío, dolores y enfermedad para poder castigar a la carne y poder exaltar al espíritu, ¿no? Los autoflagelantes. De hecho, Lutero dormía en la nieve para castigar el cuerpo. Una mala comprensión del Nuevo Testamento. Bien, pero hay una mirada positiva del cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, el hombre es cuerpo, Dios toma el polvo, arcilla y hace al hombre. Una mirada positiva. Jonathan, ¿podría decir algo al respecto, si me permitís? Sí, cómo no. El término sarx, que vos muy bien estás mencionando y estás dando mucha claridad al respecto, en el Nuevo Testamento,
cuando aparece el término sarx, que es traducido en las versiones, por ejemplo, la Reina Valera, que usamos los protestantes, que es traducido como carne, en muchas de sus traducciones hace referencia a la naturaleza caída del hombre en todas sus áreas, es decir, tanto cuerpo como mente, como espíritu. Totalmente, estamos de acuerdo. Y tiene que ver con esto que estamos diciendo. Hace alusión al pecado. Al pecado, ¿bien? Bueno, sigamos, continuemos, demos pasos hacia adelante. Si el hombre es cuerpo, entonces lo natural del hombre es la materia. Ahora, ¿por qué hay una concepción positiva de la materia? ¿Por qué hay una concepción positiva de la materia? Vamos a meternos en la ontología. Porque para los indoeuropeos, los dioses no crearon la materia. Los dioses lo único que hicieron es ordenar la materia que es eterna. Los dioses le dieron forma a la materia. De hecho, los griegos, por ejemplo, hablan de la teogonía, el origen de los dioses, y de la cosmogonía. Los dioses ordenaron, ¿no es cierto? Ordenaron el caos e hicieron del caos un cosmos, un orden, el universo. Si los dioses no crearon la materia, entonces la materia no tiene un origen divino. Por lo tanto, la materia es mala. La materia es negativa. La materia es principio de corrupción. Ahora, si la materia fue creada por Dios, entonces la materia es buena. No es malo el mundo material, porque fue creado por Dios. Recuerden ustedes que justamente así comienza Bereshit, el libro de la Génesis, ¿no? Bereshit bara Eloheinu det hashahaim det haaretz behaaretz taita tohu babohu berahosher hay penei berruach. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? En el principio creó Adonai, Eloheinu, los cielos y la tierra, las realidades que nosotros podemos ver y las realidades que no podemos ver, ¿cierto? Lo ha creado Dios. Entonces, claro, Eloheinu tiene la raíz en singular y el sufijo en plural, pero eso ya lo podemos tratar en otro momento, porque eso es el momento en el que los hebreos son enoteístas, ¿eh? Digamos, hay tres momentos en la teología de los hebreos: el momento politeísta, el momento enoteísta y el momento monoteísta. Pero eso lo vamos a desarrollar en otro momento. Si el hombre no tiene cuerpo, sino más bien que el hombre es cuerpo, la visión positiva del cuerpo radica en que al cuerpo lo ha creado Dios. Por eso el cuerpo es santo. Entonces la tradición semita no va a decir que el hombre es alma pura. Bueno, lo que pasa es que Eloheinu se traduce a veces por plural, pero es un análisis que está basado en la crítica textual que hace Wellhausen, que en este momento no nos interesa considerar si es muchos o pocos los dioses, o ninguno, o uno, los dioses que han creado, sino que ahora nos queremos focalizar en que el cuerpo fue creado por el Dios o los dioses. Eso, ahora no nos importa tanto eso. Lo único para agregar, para que no se quede dudas, es que después de Elohim, en el versículo 1 de Génesis, aparece unas palabras que no se traducen nunca. No hay ninguna traducción que las tome en cuenta, aparte de la BTX, que es Aleph Tav, indicando con ello que después del nombre sagrado de Elohim, aparece la singularidad de ese Dios. Está indicando que aunque está en plural, sin embargo está representando una sola deidad, principio y fin, Aleph Tav. Así que en ese caso se presupone la singularidad del Dios que crea los cielos y la tierra en el versículo 1, aunque el nombre esté en plural.
No, totalmente. De hecho, bueno, hago un breve paréntesis, pero vamos a volver al tema porque lo esencial es ir al tema. Génesis dice, y en el principio el día y la noche fueron, fueron la mañana y la tarde un día. Y ese un día es Ejat, que es lo que utilizan después los judíos en el Deuteronomio cuando dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejat. Ese Ejat tiene que ver con unir una cosa con otra cosa. Es una unidad compuesta, ¿no es cierto? Es decir, Eloheinu, estos dioses en el fondo son una unidad, son una unidad compuesta, no es una unidad simple, es una unidad compuesta. Pero bueno, yo no soy un especialista en hebreo, así que yo no voy a hacer esa distinción, pero ahora no es necesario hacerlo. Así que si alguno de ustedes la sabe hacer, en otro momento la hacemos. Entonces, ontológicamente, nosotros dijimos, ya tenemos a la antropología, ya tenemos la ontología, el hombre es cuerpo, la materia fue creada por Dios y es buena. Vamos a la ética. Si el hombre no es materia ni cuerpo, sino que el hombre es espíritu puro, alma pura, entonces la ética indoeuropea va a exhortar al hombre a darle de comer al hambriento, a darle de beber al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino, o va a estar más inclinada en sostener que la ética del hombre consiste en elevarse intelectualmente, en la meditación, en la reflexión filosófica y en la vida contemplativa? ¿Qué les parece a ustedes que va a ser la ética indoeuropea? Se va a concentrar en las realidades extramundanas del hombre. Bueno, está bien, yo diría más bien en las realidades inmateriales de la vida humana, ¿verdad? Por ejemplo, en la exaltación del espíritu, en la frónesis, en la prudencia, en la excelencia, en la virtud del espíritu, que tiene que ver con el equilibrio, la armonía, ¿no? La armonía del espíritu, la cultivación de la inteligencia y de la voluntad como capacidades del alma, potencias del alma. En definitiva, la ética indoeuropea está basada en la vida contemplativa. ¿Sí? La vida contemplativa es una vida ociosa, no es una vida de negocio, de acción, sino que es una vida de ocio, de inacción, una inacción contemplativa, ¿verdad? Bien. Jonathan. Esa es la ética indoeuropea. ¿A ustedes leyeron alguna vez a Platón preocupado por la pobreza, el hambre y la desnutrición? ¿Leyeron Nunca. algún... ¿Qué ¿Leyeron puede algún... hacer? ¿Perdón? Sí, alguien dijo algo. Bueno, continuamos. Bueno, por lo menos estuvo interesado en lo que era la estructuración del Estado. Y claro, porque el Estado, desde la perspectiva platónica, tiene cierto sentido de inmanencia, más que de inminencia, en este caso. Perfecto. Sí, seguro. Obviamente que en la República Platón trata de buscar el Estado ideal, ¿no? La organización ideal de la polis, al igual que Aristóteles también. Pero para ellos la ética termina en la contemplación del eidos, en la contemplación de Dios. Para Aristóteles, la contemplación de el Dios primer motor inmóvil, que es noetis, noetos, noetis, es decir, pensamiento que se piensa a sí mismo. Jonathan, en cambio... Jonathan, sí. disculpa, ¿esto tiene que ver con el individualismo? ¿Puede terminar ahí el desarrollo? No, porque los griegos tenían en cuenta la vida comunitaria. Lo que yo les quiero mostrar es que la ética indoeuropea es una ética donde hay que cultivar el espíritu. Piensen en Zoroastro, ¿no es cierto? Piensen en los maniqueos, que vienen del zoroastrismo, del mazdeísmo. Piensen en las religiones chinas, en las religiones brahmánicas, ¿no es cierto? Donde hay que desatender
las prerrogativas del cuerpo con el fin de atender la exaltación, la sublimación del espíritu. Bien, eso es, hasta ahí llegamos. Ahora vamos a los semitas. Los semitas están, el budismo también, claramente el budismo también. Los semitas, en cambio, ellos están preocupados por otra realidad del ser humano, que no tiene que ver con la vida contemplativa, con exaltar la vida del espíritu, la vida ascética. Vieron que el ascetismo, la ascesis, la ataragia, son virtudes griegas, ¿no es cierto? Esta idea de que la ascesis es la postergación de las necesidades del cuerpo, de la carne. Bien. Miren, yo les voy a leer la página 47 del epílogo del Código de Hammurabi en el parágrafo 282 del Código de Hammurabi. Anoten. Parágrafo 282 del Código de Hammurabi. Bueno, nosotros tenemos, antes de Hammurabi, tenemos Apil-Sin, Sin-Mubalit, Sabium, muchos otros gobernantes, ¿no? En el periodo que se llama el periodo paleo-babilónico. El periodo paleo-babilónico, ¿no? Sumu-Abum, Sumu-Lael, Apil-Sin, Sin-Mubalit, Sabium, son muchos los gobernantes, ¿no es cierto?, antes del Código de Hammurabi, ¿no es cierto?, pasando después a la Babilonia casita. Bien, estamos alrededor del año 2000 antes de Cristo, ¿sí? Del año 2000 antes de Cristo. Y va a decir, yo les voy a leer textualmente la traducción de Federico Lara Peinado, del Código de Hammurabi. Federico Lara Peinado. Dice: los grandes dioses me han elegido y yo, solo yo soy el pastor salvador, cuyo cetro es justo. Gracias a mi protector, ellas han prosperado. La ciudad de Akkad, semita, la sociedad de Akkad, semita. No he dejado de gobernarlas en paz. Gracias a mi sabiduría las he amparado, para que el fuerte no oprima al débil, para hacer justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Fíjense ustedes, ¿no? Le interesa a Hammurabi ayudar al huérfano, al extranjero y a la viuda. Y acá surge la materialidad, porque la materialidad tiene que ver con el débil, una ética material. De ahí viene el marxismo, ¿no? El marxismo es una filosofía semita. De hecho, Marx era semita. Marx era semita. La ética semita tiene que ver con la materialidad de la vida. La materialidad de la vida significa que el huérfano no tiene para comer, no tiene abrigo porque se le murió el padre. La viuda no tiene para comer porque se le murió el marido. El extranjero no tiene para comer porque está en una tierra lejana. Es una ética material. Pero ¿saben cuál es la ética que surge del semitismo? Esto es muy importante, ¿no? Es la ética de la alteridad, que van a desarrollar Martin Buber e Ismael Levinas, dos judíos. Los judíos entienden muy bien esto. Porque, ¿qué es la viuda? ¿Es mi mujer o es la mujer del otro? La mujer del otro. ¿Quién es el huérfano? ¿Es mi hijo o el hijo del otro? El hijo del otro.
Si mi hijo está huérfano, entonces yo ya no estoy vivo. ¿Quién es el extranjero? ¿El que viene de mi país o el que viene de otro país? El extranjero es el que viene de otro país. ¿Qué es el pobre? ¿Es mi hambre o el hambre del otro? El hambre del otro. ¿Se dan cuenta? Entonces la categoría fundamental de la ética semítica es el otro. El otro. ¿Y qué semita dijo? Han oído que se dijo, amad a quienes os aman y despreciad a quienes os desprecian. Mas yo les digo, amen a vuestros enemigos, porque si ustedes solo aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Qué semita dijo eso? ¿Cómo se llama el semita que dijo eso? Jesús. Jesucristo. Y estaba siguiendo una ética indoeuropea o una ética semita. Semita. Jesucristo, ¿qué dijo? Al final, en el juicio de las naciones, separaré a las ovejas de los cabritos y diré a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve solo y me visitaste. Fíjense, está pensando en darle de comer al pobre, porque es semita, porque el hombre es cuerpo, porque a la materia la ha creado Dios. ¿Van atando cabos? ¿Ven todo lo que estamos aprendiendo? Profesor, disculpe. Entonces, cuando los judíos se ensimisman en su teología y que un prójimo era otro judío, están en contra de esa tradición de ética semítica. Perfecto. Los judíos son antisemitas. Los judíos son antisemitas porque no siguen la ética semita. ¿Qué dice la ética semita? Hace justicia con el extranjero. Ama a tu enemigo. ¿Qué hacen los judíos con los palestinos? Bueno, no me hagan hablar. Jesucristo, entonces. De hecho, la parábola del buen samaritano es una crítica a la ética del sistema judío de la época. Porque el prójimo del que cayó herido fue un extranjero, o por lo menos un mestizo. Pero ¿saben qué pasa? La ética de los fariseos ya estaba influenciada por los asmoneos, que eran los judíos que querían incorporar la cultura griega en la época de Antíoco Epifanes. En la época de Antíoco Epifanes, que es sátrapa, puesto por el imperio de Alejandro Magno en Grecia, surge la disputa entre aquellos que querían incorporar la cultura griega, es decir, indoeuropea, a la tradición judía, que son los asmoneos, y los macabeos, que son los que querían resistir con su nacionalismo a la incorporación de la cultura griega en la cultura hebrea. ¿Y quiénes han triunfado, los asmoneos o los macabeos? Han triunfado los asmoneos. Ha triunfado la incorporación de la cultura griega en el horizonte mental hebreo. Bien, igual, salgamos de acá porque no es el objetivo quedarnos acá, ¿sí? Bien, pero estamos aprendiendo mucho, ¿no? Estamos aprendiendo mucho, bien. Sigamos. Entonces, estos semitas tienen una ética hecho intersubjetivo, porque yo no tengo mérito si le doy de comer a mi hijo, pero si yo paso hambre para darle comer al hijo del otro, tengo mérito. Yo no tengo mérito si ayudo a mi compatriota, pero si yo paso hambre para ayudar al extranjero, tengo mérito. Yo no tengo mérito de darle de comer a mi mujer. Ahora, si yo paso hambre para darle de comer a la mujer del otro, tengo mérito. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la categoría fundamental de la ética semita? La otredad. Es hacer el bien con el otro. El otro es la otra raza, el otro es la otra tribu, el otro es la otra patria, el otro es el otro hombre, la otra familia, la otra aldea. Ser bueno es ser bueno con el otro.
no ser bueno con los tuyos, sino ser bueno con los otros. Eso es ser justo. Ser justo es darle a alguien a quien tu corazón no le daría. Cuando vos decís, a esta persona no la quiero porque me hizo mal, ese es el otro para vos. Tu amigo, el que te quiere, el que te ama, no es el otro. Es una prolongación de tu ego. Forma parte de tu entorno ególatra. Ser bueno es ser justo, y ser justo es hacer el bien al otro. Eso surge del código de Hammurabi. Miren ustedes qué superior que es el código de Hammurabi a los códigos de ahora, ¿no? Miren ustedes si los franceses y los alemanes comienzan a leer un poco de esto, o Trump comienza a leer un poco de esto, ¿no? Bueno, continuemos. Código de Hammurabi, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, fíjense. Por eso mi ética tiene 6000 años de historia. Buscar el rostro del otro, Ismael Levinas, exactamente. Esa es la ética semita, que es una ética maravillosa. La ética semita es una ética maravillosa. Hay que pedirle a los judíos que sean semitas. Bien. Los egipcios también son semitas. Por ejemplo, en el juicio final, Maat, que es el Dios de la justicia, ¿no es cierto? Llegamos nosotros con el libro de los muertos, que es el libro de la vida, acompañados de Horus, al juicio de Maat, ¿cierto? Al juicio de Maat. Exactamente, Maat, que aparece como una especie de balance, ¿verdad? Y este juicio consiste en que el muerto lleva sus obras, ¿no es cierto? Lleva sus obras ante Maat para leerlas a las obras, ¿cierto? Y la lee a las obras y dice, bueno, Maat le pregunta al candidato, le dice, ¿tú qué has hecho en tu vida? Y dice el candidato, le he dado de comer al hambriento, de beber al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Entonces dice Maat, bueno, este va a entrar, ¿no es cierto?, a mi templo. Le ha dado de comer al hambriento, le ha dado de beber al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. ¿Qué tal? ¿Son semitas o no son semitas? No, esto no es progresismo, no. Porque no es amar al otro odiando al suyo. No. No. Los egipcios tienen mucho que decir con respecto a eso, ¿no? No, que no. ¿Qué me dicen ahí en los mensajes? No me distraigan con cosas. Si ustedes buscan en el Antiguo Testamento y ponen, por ejemplo, la palabra huérfano, viuda y extranjero, le van a aparecer 80 versículos bíblicos donde el Antiguo Testamento desarrolla la justicia al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Es una categoría ética, aparecen los 4 juntos siempre en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Eso es muy importante entender. Ahora, el concepto de prójimo va ligado con el extranjero como compatriota, claro, efectivamente, sí. Ahí lo veo a Alejandro Escarano, un juez. Yo estoy hablando de justicia en frente de un juez que sabe mucho más de justicia que yo, así que le pido disculpas, ¿no? A Alejandro.
Y te saludo de paso. Nosotros tenemos ya las dos éticas, la ética judía, la ética semita y la ética indoeuropea. Ahora vayamos a lo que sucede después de la muerte. Si el hombre es alma pura y el alma es inmaterial, al cuerpo yo lo tengo que enterrar o momificar y conservarlo, o lo tengo que incinerar en el barquero para que ese humo ascienda al cielo donde están los dioses. ¿Qué tengo que hacer con el cuerpo? Lo momifico. No, pues, si el hombre es alma pura, espíritu puro. Ah, no, entendí al revés, escúcheme. Si es indoeuropeo, lo incinero, es cierto. Claro. Por eso, los indoeuropeos tenían lo que se llama el barquero. El barquero es, ¿no es cierto? Ustedes vieron la película de Aquiles, donde Patroclo lo queman al barquero, se lo ofrecen al barquero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene nada que ver con la esencia del hombre. Platón, Orfeo, Pitágoras, todo eso desarrollan la ética indoeuropea. Es la ética del alma, del espíritu, no del cuerpo. En cambio, los semitas consideran que el cuerpo es valioso. Entonces, los indoeuropeos van a hablar de inmortalidad del alma. El alma vuelve a la divinidad, de donde pertenece, porque el alma es divina. El cuerpo es la cárcel del alma. En cambio, los semitas van a hablar de la resurrección de la carne. ¿Por qué? Y porque el hombre es carne. Si el hombre es carne, es cuerpo, si la ética es darle de comer a la carne, entonces es la resurrección de la carne. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos la ética semita, ahí tenemos la escatología. La escatología semita y la escatología indoeuropea. Para el indoeuropeo, el hombre se muere y el alma va al cielo. Para el semita, el hombre descansa en el seno de Abraham y luego se resucita el hombre con la carne, porque si el hombre es carne, no me va a decir que el hombre está en el cielo intercediendo por nosotros. Para los semitas, el hombre no va al cielo, salvo los fariseos. ¿Pero qué pasa con los fariseos? Los fariseos tienen la cultura griega, porque los fariseos son descendientes de los asmoneos. Nosotros estamos hablando de la ética semita de los esenios. ¿Ven? Bueno, entonces nosotros acá tenemos distintos dioses. Los fenicios son semitas. Los fenicios son semitas. Y los fenicios tenían un dios que se llama Yab. Yab. Sí, el gnosticismo es indoeuropeo, claro, claramente. El dios Yab de los fenicios era, ¿no es cierto?, un dios de la tierra. ¿Qué es lo que va a suceder en el siglo IV antes de Cristo? Una fusión de horizontes entre la cultura semita y la cultura indoeuropea, entre los dioses de la tierra y los dioses del cielo. Y eso va a penetrar en el judaísmo. Y les enseño la última distinción del judaísmo, que la podríamos ver en la próxima clase, porque es una distinción que está escrita en un capítulo acá, que se llama La fe es por el oír. Es un capítulo. Y en la próxima clase vamos a estudiar entonces. Vamos a empezar con el capítulo 3. Este es el libro que yo les voy a pasar al grupo en PDF para que ustedes puedan ir leyendo. Pero en el siglo IV se da la fusión de este mundo helénico, indoeuropeo, con el mundo semita.
Y la configuración, por ejemplo, de la Septuaginta, va a tener ya una puesta en escena de una cultura griega, ya en la tradición judía se va a incrustar la cultura griega en la cultura semita. Y es por eso, y Jorge, no me dejes mentir, vos de esto sabés más que yo, los deuterocanónicos son libros que se escriben en griego directamente. Son libros que se escriben en griego directamente. Por eso el concilio de Yamnia, que es un concilio bien macabeo, digamos así, los retira a los deuterocanónicos por tener cultura griega de fondo. Así que, bueno, ya tenemos el panorama de las religiones antiguas. Por ejemplo, si nosotros leemos acá el contacto de los semitas con los indoeuropeos, aparece muy claramente, y ahora van a entender perfecta la reacción, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 18 en adelante. Del 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de la carne. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber de qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en el medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hasta ahí los griegos no hay ningún problema. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, Arato, el poeta. Porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de la carne, unos se burlaban y dijeron: no, esto ya no lo podemos tolerar. Y otros decían: ya te oiremos en otra ocasión. Bueno, ¿qué es lo que más le horrorizó a estos indoeuropeos? La resurrección de la carne. ¿Cómo va a resucitar la carne si el hombre es alma pura? Y el hombre va al Hades, guiado por el psicopompo, y no tiene nada que ver el cuerpo. ¿Por qué tiene que resucitar el cuerpo si el cuerpo fue quemado? Bien, algunos griegos en la época de Aristóteles ya comienzan a enterrar a los muertos. Y algunos hebreos comienzan a quemar a hombres, a Moloch, a Baal, que son dioses del cielo, dioses que se satisfacen con el sacrificio de niños a través de la cremación. Bueno, gente querida,
repasen esta clase, es una clase muy densa, pero yo creo que bien ordenada, así que la clase que viene vamos a continuar con el capítulo 3 de la obra. Antes vamos a dedicar un tiempo a las preguntas, a algunos aportes. Ahora sí ya tienen todos el derecho de aportar. Vamos por orden, ¿sí? A ver, ¿quién quiere aportar? Jonathan, una cosita. Sí. Recordaba que en Hechos capítulo 6 se da una dificultad en la comunidad cristiana que era muy primitiva entre los judíos helenistas y los judíos hebreos. Y ahí se eligen los 7 diáconos, porque los judíos helenistas decían que sus mujeres estaban siendo desatendidas en relación con las mujeres de los judíos hebreos. Y me parece que tiene algo que ver esto con lo que vos nos has narrado y enseñado en relación con esta división que se empezó a dar entre el pueblo judío, ¿no? Por un lado los helenizados, los que tenían una fuerte raigambre griega y que son los que se habían ido de Israel y habían sido llevados a deportación a Babilonia, y que después bajo Alejandro Magno se esparcieron por todo lo que era el imperio griego, y los que específicamente se quedaron en Palestina. Entre ellos había había enconos, estaban divididos y peleados entre ellos. Correcto, es así, Gustavo. Muy bien. Es una época muy candente. Los griegos se dan cuenta, los hebreos se dan cuenta de la influencia griega y piensan que hay una distorsión de la fe, ¿no? Eso es muy importante. Ya en la clase que viene vamos a entender más todavía todo esto. Aunque también vamos a primero, o sea, antes de que una persona pueda preguntar de nuevo, vamos a agotar la instancia de que todos al menos hayan tenido la posibilidad de hacer una intervención o una pregunta, ¿sí? Una vez que hayamos agotado la intervención de todos, el que ya intervino puede intervenir de nuevo. ¿Se entiende? Bien, a ver, ¿quién más quiere intervenir? Andrés y después Néstor. Andrés y Néstor, así. Perfecto. Jonathan, te escuché decir en una clase que estabas hablando sobre dioses que habían religiones que eran del oído y otras de la vista. ¿Cómo calzaría con esto indoeuropeos y semitas? Clase que viene. Ya. Entonces, ¿puedo cambiar mi pregunta por otra? Dale. ¿Cómo calza en la cultura de la India en todo esto? Bueno, no, yo no tengo estudiada la cultura de la India, yo te mentiría si te respondo, porque no es una cultura que yo haya estudiado. Así que prefiero no decir, porque voy a decir algo que no está estudiado, que no está investigado. Así que yo te pido disculpas de no poder responder, pero prefiero no responder a decir cualquier cosa. Néstor. Providencialmente, mi comentario iba más o menos por ahí, por la pregunta que hizo el joven anteriormente. Y tenía que ver mucho con la definición que tenemos de filosofía, y entrando mucho en la temática de la división indoeuropea y la división semita. Se sabe que la India fue invadida en cierto modo por grupos arios, y los grupos arios son de origen indoeuropeo. Por lo tanto, dentro de la estructuración de la cosmovisión religiosa o del mosaico religioso que constituyó después el hinduismo, sí existe una influencia directa del indoeuropeísmo, y eso se nota por el hecho del énfasis en la ascesis y en el misticismo, en la búsqueda de la contemplación que prima tanto en el hinduismo como en el budismo. Ahora bien, respecto, y esta era la gran interrogante que se podría plantear, es si realmente este tipo de cosmovisiones religiosas o sistemas de pensamiento, como es el budismo en particular, se podrían considerar netamente filosóficos.
Lo pregunto porque una de las definiciones clásicas de filosofía es la del estudio del ser, es la definición aristotélica, el estudio del ser en cuanto a ser y en cuanto a no ser. Ahora, la base esencial del budismo es la negación del ser. Y como el ser se niega dentro del pensamiento budista, uno se podría cuestionar si realmente la categoría de filosofía se le podría adjudicar al budismo, porque si el budismo niega el objeto de estudio, entre comillas, de la filosofía, que es el ser, entonces no podría considerarse filosófico, de la misma manera como no podríamos considerar matemático a alguien que niega la existencia ontológica de los números. Mirá, Raymond Panikkar va a decir que sí, que hay filosofía en la India. La definición tuya de filosofía es verdadera, pero es muy estrecha porque, por ejemplo, los filósofos positivistas como Ludwig Wittgenstein no sería filósofo porque la temática de Wittgenstein no es el ser. Así que yo te diría que según un concepto estrecho de filosofía, no, y según un concepto más amplio de filosofía, sí, digamos, pero no sería una respuesta así como muy tajante, ¿no? Perdón, estaba viendo a alguien más. Juli. No sé, ¿sí me escuchó? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok, gracias. Nada, yo solamente regreso al inicio cuando comentabas vaya, que hacías referencia a la persona el filósofo que ayer, o el teólogo que ayer murió, que en paz descanse, porque creo que, y yo por eso estoy aquí en el sentido de que creo que es muy importante que haya una comprensión, que se haga un análisis, o sea, comprensión analítica y diferenciada de las cosas que vamos viendo. Yo creo que, bueno, siguiendo un poquito el pensamiento de San Juan Pablo II, y que él, basado en Santo Tomás, decía, la verdad dígala quien la diga, procede del Espíritu Santo. Entonces, creo que lo más importante que hay que descubrir en medio de todo esto que vamos aprendiendo es encontrar el bien y la belleza de todo lo que digo, de todos los filósofos. Hay una manera, creo, que cada filósofo ha ido expresando, y cuando uno se enfoca en el error, deja uno de ver lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces, desde el punto de vista, como algún día yo escuchaba esta plática que daban antes de ser Juan Pablo II, como filósofo, Karol Wojtyła, era el estilo que él agarró, que es encontrar en cada filosofía, en cada momento, en cada etapa, esto que hay de verdad y entender por qué. Hubo algunos errores, pero no bloquear, porque creo que ese es un error, no permite entonces tener un panorama más grande. Y eso es bueno, nada más es un comentario que quería yo hacer, y yo de hecho estoy aquí porque me ha parecido muy interesante, digo, desde que la primera clase que vi en YouTube del profe Jonathan, me pareció muy similar este pensamiento. O sea, no es cancelar porque yo soy X o Y, o yo creo en esto, sino es una apertura a ver en dónde está la verdad. Y eso creo que es lo que, bueno, yo solamente quería comentarlo. Muchas gracias. No, por supuesto. Además, querida Juli, todo filósofo tiene algo bueno. Todo filósofo tiene algo que decirle a la humanidad. Lisette. Sí, yo solamente quería agregar a lo que dijo Julie, que coincido bastante en lo que dijo. Incluso la Biblia misma menciona que tenemos que aprender lo bueno y retener lo bueno y desechar lo malo. Para mí, ese es el principio de la sabiduría. Empezar a tener una mente para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? De acuerdo a nuestro fundamento en el que estamos nosotros basados. Entonces nosotros siempre estamos en el aprender y aprender y aprender
pero también tenemos algo que nos está diciendo esto está como que tiene lógica, ¿no? Examinarlo todo, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Gracias, Lisette. Muy lindo comentario, al igual que Juli. Bueno, ¿quién más? Sí, yo. Entonces, profesor, el Viejo Testamento no precede de una ética semita, por lo que estoy revisando, porque está el ojo, dicen ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y Jesús nos dice, no, ama al prójimo. Pero yo no sé si he leído en el Antiguo Testamento el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? No sé, a ver, Néstor. Bueno, en realidad la ley del talión o lex talionis se encuentra en el Código de Hammurabi, la idea de ojo por ojo, diente por diente, pero la gente toma el concepto de la ley del talión como una ley negativa. En su tiempo fue una ley positiva, porque la ley del talión lo que hacía era limitar la vendetta. ¿Qué era la vendetta? Bueno, si alguien en una tribu mataba a una persona de otra tribu, todos los ofendidos de la tribu mataban a todos los de la tribu del ofensor. Entonces el ojo por ojo limitaba la vendetta para que se entendiese que nadie más debía sufrir por el crimen del criminal, que yo no podía matar a la familia del criminal por la ofensa del criminal. Así que era una ley en cierto modo misericordiosa dentro de las leyes primitivas. Es así, yo lo tengo desarrollado en un video incluso esa temática. Es así. La ley del talión con respecto a la vendetta es un progreso. Totalmente, sí. Yo lo desarrollo así, exactamente así. Sí, sí, sí. Entonces sí podemos hablar de una ética semita también en el Antiguo Testamento. Pero por supuesto. De hecho, los profetas Miqueas, Amós, ¿verdad? Podríamos hablar de eso. Isaías. Gracias. Claro. Éxodo 21, 24, diente por diente. Éxodo 21, 24. Jonathan, yo tenía una pregunta que me quedó así como en la mente, la duda al inicio del video. Tú mencionaste de que para los semitas, exacto, tú dijiste, si la materia fue creada por Dios, entonces la materia es buena. Pero se presupone metafísicamente que el Dios es bueno, porque se podría argumentar que el Dios es malo también. Como incluso hay ateos modernos que tienen un argumento en contra, no me acuerdo cómo se le llama, pero básicamente que el Dios es malo. Una cosa así, sí, que era una... Ajá, cuéntame. Yo daba de suyo que nosotros sabemos que el Dios que estamos hablando es bueno, sí, sí. Ok. Bien, bien. Estefano, a ver. Estefano. Tenés que habilitar tu micrófono. Lo he dejado en el chat para que lo lean y me respondan. No, las preguntas no son por el chat. Tienen que habilitar su micrófono y preguntar. Bueno, ¿alguien más? Jonathan, 24, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué capítulo? Éxodo, capítulo 21, versículo 24, y Levítico, capítulo 21. Gracias, Gustavo. Bueno, tiene que ver con esto. Es un progreso con respecto, es decir, lo que está buscando la ley del talión es ponerle una proporción a la justicia. O sea, que el daño que se le causa al delincuente sea proporcional al daño recibido, no que sea más, ¿no? Así que esto no es, de ninguna manera va en contra de la ética semita, ¿no? Es simplemente frenar la venganza, ¿no? Ponerle límites. Como dijo Néstor, lo explicó brillantemente. Y agregando que la ley del talión solo era para aplicarle al tribunal de justicia, no la persona individual. Era una ley de aplicación sistemática en el sistema de justicia. Había una ordalía del río, que era la que se encargaba del derecho procesal. Bien, ¿quién más? Jonathan, una consulta.
¿cómo caracterizarías o en dónde encajaría la ética de las cosmovisiones de los pueblos prehispánicos acá de las Américas? No podría decir, que no las he estudiado mucho. No tengo así una opinión formada que sea sustanciosa. Discúlpame, pero no te puedo responder. Vale, porque me parece que hoy por hoy, hacia adelante, con todo el tema de inclusión que se ha dado, particularmente en los países donde hay más componente poblacional indígena, pues hay que entender que hacia adelante va a incorporar estas cosmovisiones que hoy por hoy son una bandera política incluso, ¿no? Lo que pasa es que para el precolombino, la naturaleza es buena, es madre, es Pachamama. Entonces no hay una visión negativa de la tierra. Justamente el jefe de la tribu de Seattle dice somos parte de la tierra, ¿no? Así que creería que hay una concepción positiva de la materia, pero no he hecho la historia de cómo llegan. Sé que por el estrecho de Bering, 14.000 antes de Cristo, pero no tengo bien analizado el tema. Y a mí me gusta enseñar, pero no opinar. Yo de las cosas que sé enseño y de las cosas que no sé, no opino. Sí, hay un documento que se les podría recomendar, excusen la interrupción, que es Religión o Historia de los Pueblos Latinoamericanos y sus Religiones, de Pablo de Irós, que él hace un acercamiento muy interesante a la temática. Por cierto, ese se lo puedo recomendar. Él estudia esa temática, el mundo religioso latinoamericano. Lo hace de una manera bien detallada y él hace un acercamiento a la historia de cómo o cuáles eran los paradigmas religiosos que primaban en la cosmogonía de los pueblos indígenas precolombinos. Una consulta, Jonathan. Bien, gracias. Sí. Habías mencionado que la cultura indoeuropea hace una exacerbación del alma, ¿no es cierto? Discriminando a la materia, ¿no? La parte semítica, ellos dan importancia suprema a la materia. Pero ¿cómo de esta relación en el mundo semítico entre la materia y el alma? ¿Cómo esos interactúan entre estos dos conceptos? La visión del alma comienza a llegar desde los indoeuropeos, desde el diálogo entre los semitas y los indoeuropeos. Y comienza a haber una mirada integralista, una mirada no dualista, propia de los indoeuropeos, no una mirada monista, propia del semitismo duro, sino una mirada integralista, como que el hombre en el fondo es la unidad integral de los principios materiales e inmateriales, ¿no? Eso desarrollan muchas tradiciones hebreas cuando dice el espíritu viene de Dios y vuelve a Dios. El cuerpo viene del polvo y vuelve al polvo, ¿no? Y perdón por hacer un poco... en la teología de Berkhoff también habla de las posturas tricotómicas del ser humano y la dicotómica. Sí, seguro. No sé en cuál de las dos puede calzar eso, o cuándo se desarrolla la tricotómica. Y la tricotómica ya pertenece a una mirada post-exílica, de fuerte relación con los griegos, que hacen distinción entre neuma y psique, entre sarx y soma. Los hebreos van a desarrollar la distinción entre nefesh y ruach, y memshalá. Así que sí, es una tradición un poco post-exílica. Se va dando ya en el encuentro con los fenicios, con los griegos. Gracias. No, por favor. Bien, 2 preguntitas más. A ver, alguien que no haya preguntado. Estefano, tú querías preguntar y escribiste, pero no prendes el micrófono. ¿Alguien más? Bueno, yo les voy a pasar el libro para que ustedes vayan leyendo el capítulo 3. Si quieren leer la introducción, obviamente, lean la introducción. Y les voy a pasar el capítulo 3, porque
la clase que viene vamos a trabajar la introducción de la obra y el capítulo 3 de la obra. Así que yo se las mando al grupo de WhatsApp. Espero que les haya gustado la primera clase. Y tengo una pregunta, Amado, pero es con respecto al libro. Si lo quisiéramos conseguir físico, yo sé que lo van a mandar PDF, pero si lo quisiéramos físico, ¿habría facilidades o no? Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, o sea, ¿cómo se podría hacer sin darlo por fíjate si está en Mercado Libre. Igual, estas preguntas técnicas yo no tengo ningún problema que me escriban al WhatsApp y las charlamos, ¿sí? Excelente, excelente, está bien. No hay problema. Ahora, si tienen alguna pregunta sobre la temática del curso, de la clase de hoy, digamos, y todas las otras preguntas técnicas, me las escriben por privado, no hay ningún problema, ¿sí? Así que bueno, terminamos la clase. Los que se incorporaron y todavía no me enviaron el comprobante, me envían el comprobante de pago, y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Así que les agradezco mucho por estar acompañándome en este curso de Filosofía y Cristianismo. Le agradecemos personalmente a Jorge Carrillo, que es el que está organizando este encuentro en Zoom. Así que te agradezco mucho, hermano, por estar. Espero que vos también hayas disfrutado la clase, que sabes mucho de teología. Néstor, que sabe una barbaridad de teología también. Así que muchas gracias a todos y es un gusto tenerlos. Les mando un abrazo grande. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao.